Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Hoy continuaremos con la lección número 38 de nuestro curso titulada San Pablo Apóstol. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver la figura más fascinante del cristianismo, San Pablo. La pasión que sintió por Cristo sale de lo normal. Realmente es un apasionado a la causa de Cristo. Vive solo para Cristo y para llevar su mensaje por todas partes. A lo largo de su historia, la Iglesia siempre ha sido iluminada por la palabra de San Pablo, porque tanto el magisterio como los teólogos han recurrido necesariamente a sus cartas para profundizar y proponer la doctrina de la fe. Muchas polémicas teológicas se han desarrollado en torno a esos textos, y grandes santos han alimentado su espiritualidad en la lectura de las cartas paulinas. Sin lugar a dudas, Pablo es el modelo, el artífice, podemos decir el camino a través del cual el verdadero cristiano que se enamora de Cristo puede llegar a hacer grandes cosas, pero también puede ser muy maltratado, porque Pablo sufrió muchas persecuciones, cárcel, tortura, apedreado, apaleado. Él mismo lo dirá, muchas veces sufrió de sus amigos, de sus enemigos, pero se mantuvo fiel a Cristo porque era un enamorado de Cristo. San Pablo es el personaje del cristianismo primitivo del que poseemos más datos históricos. Sus cartas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas. Son además, cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento, y por lo mismo nos suministran los primeros datos sobre el origen, estructura y desenvolvimiento de una serie de comunidades cristianas a 20 o 25 años de haber iniciado el movimiento de Jesús en Nazaret. Aunque no fue del primer grupo de los 12, ni conoció a Jesús de Nazaret, físicamente por su personalidad y su experiencia profunda de Cristo y por sus actividades misioneras, Dios mismo lo constituyó apóstol, y la primera iglesia le rubricó este título, del cual Pablo habla con santo orgullo en 1 Corintios 9. Pablo nació en Tarso de Cilicia, hacia el año 10, judío de raza y religión, pero de cultura griega y ciudadano romano. Su formación básica fue judía. Estudió en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel el Viejo. En un primer momento se produjo en él un rechazo total de los creyentes de Jesús y se lanzó una persecución encarnizada como apasionado fariseo, creyendo que los cristianos eran una secta en contra de la ley de Moisés. Pero un determinado momento de su vida, hacia el año 36, tuvo un misterioso encuentro con Jesús de Nazaret camino a Damasco y se convirtió en un propagandista del mensaje de Jesús. Tras unos años de educación en la fe de las comunidades cristianas de Damasco y Antioquía y un tiempo de reflexión personal, Pablo inicia una actividad inalcanzable de misión, con el afán de propagar el mensaje de Jesús y formar nuevos grupos de creyentes. Tenía dos nombres, Saulo y Paulo, al igual que muchos otros judíos de su época. El nombre primero, Saulo, era por su origen judío y el otro Pablo por su ciudadanía romana. El apóstol se llama a sí mismo en las cartas Pablo, y con ese nombre se le llama en Segunda de Pedro y en Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 13. Su vida se divide en dos grandes partes casi iguales. Hasta los 30 años es fariseo, luego por otros 30 años aproximadamente es cristiano y apóstol. Su origen es judío de raza y de religión, pero pertenece a la comunidad de la diáspora, es decir, a los judíos que vivían fuera del territorio de Palestina. Como fariseo sincero y convencido, Pablo no tiene más que una pasión: servir a Dios practicando minuciosamente la ley. El libro de los Hechos describe los 3 viajes misioneros de Pablo, no exentos de dificultades, sufrimientos y prisiones. El primero por Chipre y el sur de Asia Menor. El segundo por la parte central de Asia Menor, Macedonia y Grecia. El tercero por Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia. Y un cuarto viaje desde Cesarea a Roma por mar lo realiza Pablo como prisionero de los
Romanos. Dios no solamente escogió a Pablo, sino que le dio una gran misión. Por eso vamos a contemplar cómo fue esta conversión de Pablo. Primero, Dios lo esperaba a Pablo en el cruce del camino. Era alrededor del año 34 y 36, y Pablo tiene una experiencia extraordinaria de Jesús, la revelación de Cristo glorioso, la misma que da un vuelco total a su vida. A partir de este momento, Pablo quedó absolutamente enamorado de Cristo y dedicó toda su capacidad y entusiasmo a profundizar en la buena noticia de Jesús y a proclamarla con todos los recursos que tenía a su alcance. Después de que Jesús le dice, Pablo, ¿a quién sigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo queda totalmente tendido y abandonado a la misericordia de Dios. Luego, de fariseo perseguidor que era, pasa a ser un apóstol y ministro de Cristo. Para Pablo, se derrumba el sentido de su vida anterior. Se comprende entonces que permanezca 3 días postrado, ciego, en Damasco, haciendo el balance de todo este mundo que se le había venido abajo. Fue tan importante este acontecimiento para Pablo y para la iglesia que sea el mismo apóstol, como Lucas, lo relatan en varias ocasiones con diversos matices, en Hechos, en Gálatas y en Corintios. Sin lugar a dudas, Jesús tenía todo bien planificado, porque trae a uno de los más duros y lo convierte en uno de los más fuertes del cristianismo. ¿Cuáles son sus puntos de su doctrina? Primero, el hombre es justificado por la fe. Como fariseo, Pablo creía estar justificado o salvado por su práctica detallada de la ley. Pensaba que eran sus obras las que le hacían justo delante de Dios. Ahora descubre que solo Cristo con su muerte hace justo al hombre de una manera gratuita. No se trata pues de merecer la salvación, sino de recibirla, adhiriéndose fielmente a Cristo. En este asunto de la sola fe, tenemos muchos conflictos con los hermanos que no son católicos porque no comprenden el sentido de Pablo. Pablo decía, sí, la fe es la que me salva, pero esa fe necesariamente me lleva a la salvación que dice Santiago. Por eso es que la fe y las obras van juntas, no están separadas, no discretan en nada, sino que se unen. Si yo tengo fe, hago obras. Si no tengo fe, ¿cómo voy a hacer obras? Si solo digo que tengo fe y no hago obras, pues no me sirve de nada. Y eso es lo que se llama la doctrina de la justificación, que en otro momento quizás se podría contemplar más a profundidad. También otra doctrina de Pablo es la gracia de Dios. Pablo ha experimentado la gratitud del amor de Dios. Ha descubierto que Dios nos ama porque somos buenos, sino para que seamos buenos. Esta es la fuente de gozo y seguridad para Pablo. También Pablo nos muestra a un Jesucristo crucificado. La cruz, iluminada por la resurrección, se encuentra en el corazón de Pablo. A los pies del crucificado, Pablo se siente pecador, pero perdonado. El Jesús de Pablo es siempre el Cristo crucificado, como lo dirá en la carta a los Filipenses. La iglesia, de la cual habla Pablo, es vista como el cuerpo de Cristo. Pablo percibe la unión entre Jesús y sus discípulos, entre la cabeza y el cuerpo, según lo dirá en la carta a los Corintios, y se hace miembro vivo de este cuerpo. Pablo también es el apóstol de Jesucristo. A partir del encuentro con Jesús, Pablo quedará absolutamente enamorado de Cristo y se lanza al apostolado con pasión sin tregua ni mengua. Predica primero a los judíos, después de ser rechazado por estos, predica a los gentiles y a los paganos. Pero esta predicación de Pablo, tanto a los judíos como a los paganos, le trae problemas y dificultades. Problemas: una iglesia cristiana judía o una iglesia nueva. Es decir, quien entraba en la iglesia naciente tenía que circuncidarse y observar toda la ley de Moisés o abrirse a una nueva realidad, un nuevo estilo. Para esto se reunió el primer concilio de Jerusalén con Pedro a la cabeza y los demás apóstoles y decidieron con la luz del Espíritu que no era necesario circuncidarse. Bastaba con que se recordaran de los pobres de Jerusalén y que no comieran nada mezclado a los ídolos. También habían dificultades, incomprensiones y falsas acusaciones por todas partes y procedencia de sus mismos hermanos judíos y de los paganos griegos y romanos. Cárcel, desde donde escribió varias cartas, martirio en Roma, decapitado hacia el año 67 durante la persecución de Nerón.
¿Cuáles son las características entonces de las comunidades a las cuales se dirige Pablo? Porque a pesar de estar preso, él no dejó de escribir cartas, él no dejó de comunicarse con sus comunidades. ¿Cuáles son sus características? Primero, son comunidades afianzadas en el mundo helenista. Esto le ofrecía múltiples ventajas, pues él era el mundo más culto, pero también traía las amenazas de un paganismo hedonista, de atractivos y fáciles cultos religiosos, costumbres reñidas con el Evangelio. Ahora se atienden las continuas advertencias, recomendaciones y llamadas de atención de Pablo hacia esas comunidades. La mayor parte de ellas estaban enclavadas en las regiones costeras del norte del Mediterráneo, Asia Menor, Grecia, Italia, dentro por tanto del Imperio Romano. Tanto Pablo como sus colaboradores procuraron establecer las comunidades cristianas en centros neurálgicos, en ciudades unidas entre sí por una fuerte red de comunicaciones. Así se favorecía el contacto y el diálogo entre las comunidades cristianas. Son comunidades establecidas en núcleos urbanos. En contraste con las comunidades rurales palestinenses, Pablo no es ciertamente el fundador del cristianismo, pero sí es el creador del cristianismo urbano, con todo lo que este acontecimiento iba a suponer para la evolución del cristianismo. Dentro de las ciudades en las que se asientan, el ámbito natural de las comunidades es la casa. Son comunidades domésticas que se reúnen en las casas para celebrar la fe y alimentarla. Son comunidades formadas por cristianos de procedencia tanto judía como pagana. Esto trajo al inicio sus dificultades, pero que fueron superándose con el amor a Cristo conforme iban pasando los meses y los años. Son comunidades en las que junto con el entusiasmo y el heroísmo está presente el pecado. No eran comunidades santas, sino comunidades que querían ser santas, con virtudes y defectos, con ejemplos maravillosos y con pecados. Pero esta es la iglesia de Cristo, santa y pecadora al mismo tiempo, santa y necesitada de conversión. Estas características, sin lugar a dudas, nos muestran que no era fácil el mundo donde andaba Pablo. No era fácil a la gente a la que le tocó predicar el apóstol Pablo. Mas, sin embargo, él con su espíritu y con su energía y con su garra, logró hacer que estas comunidades amaran a Cristo, amaran al Mesías, al quien Pablo había conocido en aquel momento camino a Damasco y del que se enamoró perdidamente por el resto de sus vidas. ¿Cuáles son las características de sus cartas? Las cartas de San Pablo están escritas en griego común, lengua que además del arameo domina con facilidad. Pablo en general las dictaba a un amanuense o escribano. Algunas cartas, como la escrita a Filemón, fue redactada por su propia mano, pero siempre él la revisaba y ponía los saludos finales con su letra. Sus cartas sirvieron a Pablo para comunicar su concepción teológica y espiritual del misterio de Cristo. Hoy día el Papa sigue también esta tradición paulina de enviar cartas de carácter teológico y espiritual a todos los fieles del mundo. Son las conocidas como encíclicas, como exhortaciones apostólicas, como cartas postsinodales, como podríamos decir diversas que han salido y que hoy en día nos dan a nosotros una enseñanza tremendamente. Sin lugar a dudas, las más fuertes son las encíclicas, que nos dan a nosotros una enseñanza profunda sobre fe, sobre nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas y cuáles son las cartas de Pablo? Son 14, incluyendo la carta de los Hebreos, aunque algunos no la consideran como San Pablo. Se considera el propio Pablo la primera de los tesalonicenses, las dos cartas a los Corintios, la de los Gálatas y Romanos, la de los Filipenses y Filemón. De las demás, aunque no sean del mismo Pablo, se escribieron en círculos netamente paulinos, es decir, por discípulos de Pablo. Carta a los Colosenses, Efesios, 1 y 2 Timoteo, Timotito y 2 de Tesalonicenses, escritas después de la muerte de Pablo. Se han dividido sus cartas de la siguiente manera. Primero, cartas querigmáticas. Primera y segunda de Tesalonicenses. Son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Pablo en ellas recoge los grandes temas del querigma, vive en la esperanza de la próxima venida de Cristo. Segundo, grandes cartas. Romanos, primera y segunda de Corintios y Gálatas. Se les llama así por su extensión y por su importancia doctrinal. Tercero, cartas de la cautividad. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Son así designados porque Pablo las escribió desde su prisión en Roma o en Éfeso, y en ella se habla mucho de su cautiverio. Y cuarto,
cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, escritas poco antes de su martirio. Llevan este apelativo debido a su preocupación personal de establecer la jerarquía y la organización de las comunidades. ¿Cuál es el esquema de las cartas de Pablo? Las cartas de Pablo se ajustan al esquema de la carta antigua: encabezamiento, el cuerpo de la carta o mensaje, el saludo final. Sin embargo, en el desarrollo de este esquema, Pablo es casi siempre profundamente original. La novedad del Evangelio lo penetra todo, y desde el principio hasta el final de las cartas de Pablo resuena la vida cristiana. Nada de artificios ni de fórmulas. Utiliza fórmulas con recursos estilísticos, paradojas, metáforas, diatriba y sobre todo la antítesis. Usa también exhortaciones y consejos. Utiliza un material bien formulado, que ya estaba hecho, él solo lo agarra y lo pone en sus escritos, como por ejemplo los himnos de Filipenses capítulo 2 y Colosenses capítulo 1, las confesiones de fe de Romanos capítulo 1 y 1 Corintios 15, los catálogos de vicios y virtudes en Gálatas capítulo 5 y 1 Corintios 6, las series encadenadas de textos bíblicos de Romanos capítulo 3, y doxologías de Romanos capítulo 11, capítulo 16 y 1 Tesalonicenses capítulo 5. No solo las formula, sino que las reformula y las somete a una transformación teológica literaria. Desde el punto de vista teológico, las cartas de San Pablo presentan estas características. Hay un pluralismo teológico en sus cartas, es decir, habla de varios temas. No hay que buscar en las cartas paulinas una teología sistemática por dos razones. Primero, porque el momento histórico en que se encontraba la reflexión cristiana la hacía imposible. Y segundo, porque el género epistolar no era el más adecuado para ello. Por eso la teología de San Pablo es una teología en proceso de elaboración. Corresponde concretamente a preguntas concretas. No construye sobre la nada, sino que echa mano de tradiciones que corrían por ahí. Se hace manifestación en su forma judía, en el empleo abundante de citas del Antiguo Testamento. Usa la interpretación tipológica, es decir, la relación-comparación entre los acontecimientos de la Antigua Alianza y los de la Nueva Alianza. Pablo entonces, terminando el tercer viaje, fue preso y conducido a Roma, donde sin duda recobró la libertad hacia el año 63. Aunque desde entonces los últimos 4 años de su vida están en la penumbra. Según parece, viajó a España e hizo otro viaje a Oriente. Murió en Roma, decapitado por los verdugos de Nerón del año 67, en el mismo día del martirio de San Pedro. Sus restos descansan en la Basílica de San Pablo en Roma. Como vemos, tanto Pedro, apóstol de los judíos, como Pablo, apóstol de los gentiles, son la base y el fundamento de la iglesia, y Pablo, sin lugar a dudas, es el que extiende la iglesia hasta los confines del mundo. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 38. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 39. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.